Bienvenidos nuevamente a un programa más de accesibilidad. Esta comisión ha venido analizando los primeros 3 artículos del capítulo 3 de accesibilidad, el cual el capítulo 15 mencionaba la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad, la persona con discapacidad tenía derecho en condiciones igual que los demás, a un entorno físico, al transporte, a la información y comunicaciones, de manera más autónoma y segura posible. Analizamos el artículo 16, la accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones, en donde pudimos notar que las municipalidades son las que fiscalizan, supervisan el cumplimiento de la norma. Y en el artículo 17, las condiciones de las edificaciones públicas y privadas, que igualmente ofrecen al público, deben contar con ambientes, rutas accesibles que permitan el libre desplazamiento y atención a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? De conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Hoy entonces analizaremos los artículos siguientes y para esto contamos nuevamente con el apoyo y la presencia de nuestro colega miembro de la comisión, colega Fayaque. Esperamos que esta vez seamos un poquito más asequibles a su recepción de los televidentes y podamos entender mejor estos conceptos que se vierten en dicha ley. Bien, damos paso a nuestro colega dándole la bienvenida una vez más al programa. Saludos cordiales, señores. Pasamos a la revisión del artículo 18 referido a viviendas para las personas con discapacidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente de la persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. En este caso, Eric, me gustaría tu comentario al respecto del presente artículo. Sí, acá pues nos está hablando de que el Ministerio es el que regula y promueve la construcción preferente para personas con discapacidad en los programas de vivienda. Esto quiere decir pues de que tiene que darle una preferencia, por supuesto que una persona con discapacidad no puede adquirir un departamento o una vivienda en un segundo o un tercer nivel. De preferencia se le da en un primer nivel. Esto nos da pues la condición de que ya él no tenga que superar desniveles, sino que horizontalmente pueda desplazarse de la mejor forma en caso de que tenga vehículo, por ejemplo. Desciende de un vehículo, directamente puede desplazarse a su vivienda, ¿no? A su departamento. Pero estos son programas de vivienda cuando son sociales, salvo que haya programas de vivienda que tienen que adecuar un porcentaje de viviendas accesibles, ¿no? Y yo consideraría que un 3%, por decir, de 10 departamentos, un 3 departamentos deberían ser accesibles, donde se tenga en cuenta pues el ancho de una puerta que sea el mínimo de 90 centímetros para que pase una silla de ruedas y que internamente no tenga desniveles para que se desplace autónomamente la persona que está en silla de ruedas en el peor de los casos. Entonces, todas estas condiciones lo tiene que prever el Ministerio, o sea, que garantice que las viviendas que se dan, un porcentaje, sean viviendas accesibles para las personas con discapacidad que puedan adquirir. Vamos a pasar al artículo 19 con respecto a los estacionamientos. Estos estacionamientos deben tener unas características especiales, pero a ver qué nos dice la ley en su artículo 19. Bien, Eric. La ley en el artículo 19, estacionamiento accesible, dice lo siguiente: los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de estacionamiento de los establecimientos públicos y privados, disponen la reserva de espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. La Policía Nacional del Perú y las municipalidades supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones de accesibilidad de los estacionamientos, de conformidad con la ley 28084, ley que regula el parqueo nacional para vehículos ocupados por personas con discapacidad. Acá nos está hablando de que se deben incluir estacionamientos tanto en el área pública como en el área privada, de espacios reservados para vehículos que conducen o trasladan personas con discapacidad.
Estos se tienen que regular y quien los puede hacer cumplir en un determinado distrito, en una determinada zona, es la Policía Nacional. Y los municipios, por supuesto, que son los que supervisan y fiscalizan este cumplimiento. Y vamos a resaltar acá de que este parqueo especial va con unas características propias del estacionamiento para personas con discapacidad. Por ejemplo, tiene unas dimensiones de 3,80 metros por 5 metros, un espacio exclusivo para que ingrese el vehículo que conduce a la persona con discapacidad y pueda descender. Y no solo eso, este estacionamiento tiene que tener una conexión con la verja, con la vereda, con el espacio más cercano, el acceso más cercano a la edificación. O sea, un estacionamiento reservado no puede hacerse en el último de todos los estacionamientos, se tiene que ser el que esté más cerca al acceso. Estas son condiciones especiales que aseguran el reglamento futuro, que dicho sea de paso, todavía no se ha publicado. Debe dar las condiciones características de cómo se debe ubicar, incluso el piso, incluso la rampa que va a descender o va a ascender una persona desde su estacionamiento cuando llega. Esto es bueno porque todas las edificaciones actuales no lo contienen y van a tener que adecuarse ya publicada esta ley. Entonces nosotros tenemos que impulsar que los municipios y la Policía Nacional lo conozcan y lo puedan definir bien, las características propias de este grupo de personas. Entonces bien, seguimos analizando y vámonos ahora al artículo 20, la accesibilidad en el transporte público terrestre. Artículo 20, accesibilidad en el transporte público terrestre. Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones reglamenta la introducción progresiva de estos vehículos. Sí, acá nos menciona de que el transporte público terrestre deben contar con unidades accesibles, pero en nuestro medio no se cuenta actualmente con ningún vehículo de que baje una rampa y recoja una persona con discapacidad como lo hay en otros países. Entonces yo tengo entendido que la ley menciona más adelante de que a partir del año 2014 todas las unidades de transporte público terrestre, urbano, interurbano deben ser accesibles. Esto indica pues de que el vehículo va a tener el espacio para alojar a una silla de ruedas, y no solo para alojarlo, sino para que pueda descender una rampa, de tal forma que lo pueda levantar desde el paradero, en este caso la vereda, hacia el interior del vehículo. Entonces, estas unidades que tengo entendido todavía no las tenemos en nuestro medio, pero las que existen van a tener que adecuarse. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no cumplirían con esta norma y seguiríamos igual. Yo considero de que las actuales no tienen ni el mínimo espacio o requerimiento para recoger a una persona en silla de ruedas, debido a que los estribos tienen casi a veces hasta 50 centímetros de alto, y una persona mayor, una persona embarazada, un discapacitado con muletas, no lo puede subir. Entonces, ¿cómo se irá a regular esto? Porque los cientos de vehículos de transporte público van a tener que, en forma progresiva, adecuarse. Y yo pienso que el Ministerio tiene un gran trabajo y que podamos ver pues pronto las unidades hasta antes de 1914 puedan cumplir con estas condiciones para ser accesibles en el transporte público y terrestre. Los vehículos que presten servicio de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados para el uso de personas con discapacidad. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de dicha norma. Sí, como tú podrás ver cuando subes a una unidad de transporte público, existe al menos un sticker donde indica que el asiento y el espacio es reservado para personas con discapacidad. Ese es lo único, y es el asiento más cercano al acceso del vehículo. Entonces, cuando no se cumple esto, pues nosotros lo podemos exigir a través de la Policía Nacional o presentando alguna queja de que un vehículo determinado no contempla estos requerimientos mínimos. Nosotros pensamos que esto ya debería estar, digamos, señalizado, debería estar ya regulado en las actuales unidades de transporte público, y
y yo no veo, por decir, en el transporte de taxi. Bueno, un taxi no te puede llevar una silla de ruedas en muchos de los casos, porque a veces el tanque del gas lo tiene en la parte posterior, que hace imposible que la silla de ruedas pueda entrar. Entonces ahí, por ejemplo, no se ha contemplado esta característica de los taxis para llevar la silla de ruedas. Entonces nosotros vamos a seguir incidiendo en esto y poder seguir analizando para que pronto podamos exigir el cumplimiento. Vayamos estamos en el artículo 20 todavía, en el inciso 3. Este articulado creo que nos va a caer muy bien a muchas personas. Señala lo siguiente: los vehículos que presten servicio de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. Claro, acá ¿qué podemos opinar? De que, por decir, un sordo que tiene, digamos, que tiene muy sensible su percepción auditiva, entonces el alto volumen de los aparatos sonidos que tienen las unidades puede alterar un poco el sistema nervioso. Como un invidente su oído lo tiene muy entrenado, y con una bulla desmesurada, con altos niveles no permitidos, entonces puede alterar a la persona con discapacidad. A una persona con discapacidad mental también lo puede alterar. Entonces, esto vemos de que acá se está contemplando en los vehículos que hoy se escucha pues a todo volumen, las radios, todos estos equipos que insertan un CD y van a todo volumen, no respetando ni siquiera a la persona sin discapacidad. Yo considero de que este artículo es válido para todo el público, dentro de una unidad de transporte público. Después de una pausa vamos a seguir comentando los artículos que hemos presentado el día de hoy. Continuando con el programa y el análisis de los artículos presentados, vamos a retomar para un poco volver a analizar y a interpretar qué nos quiere decir el artículo, por ejemplo, el artículo 18 sobre viviendas para personas con discapacidad, donde que es el Ministerio de Vivienda y Transporte Comunicación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el que regula y el que promueve estas edificaciones de viviendas para las personas con discapacidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué se tendrá en cuenta en el análisis que se realizará para que una vivienda, un departamento sea accesible? Por ejemplo, yo diría de que debería tener, por ejemplo, los baños con el ancho mínimo para el paso de una silla de ruedas, y que el baño no tenga un desnivel. O sea, si yo quiero ir a un baño, tengo que tener llano todo para poder desplazarme, tanto interno o externamente, y no tener dificultad por mi discapacidad, ¿no? Y estos baños, por ejemplo, tienen que contar con barandas, y así sucesivamente. Lo que queremos decir es de que, de todas maneras, así no tenga discapacidad, cualquier departamento dentro de una edificación debe poder ser susceptible a una adaptación futura, porque como verás, la discapacidad es propia del ser humano desde que nace hasta que envejece, porque las fuerzas de la persona van disminuyendo. Así es, Eric. Lo que vemos, por ejemplo, que las viviendas tenemos que considerarlas dentro del diseño universal, que puedan ser fácilmente adaptables. Adicionalmente, hay que considerar que construir casas para personas que tienen 60 o más años, luego de que han pasado toda una vida dentro de un domicilio, tienen un problema psicológico, tienen un problema, digamos, de adaptación a un nuevo lugar, porque prácticamente se les está excluyendo, porque se les remite a un hogar totalmente distinto al que inicialmente tuvieron. Y adicionalmente, que creo que es más barato acondicionar una vivienda a tener que construir una específicamente para una persona que tiene discapacidad.
deberían ser totalmente accesibles de manera general para todos. Claro, ahora los estacionamientos que menciona el artículo 19, estos estacionamientos públicos y privados que deberían estar, digamos, reservados, como su nombre lo dice, y haciendo cumplir que en estos momentos la Policía Nacional y, como dice la ley, la municipalidad son los que van a fiscalizar y supervisar, pero ¿cómo lo harán, no? Entonces nosotros estamos queriendo también analizar de que a qué distancia del acceso debe estar un estacionamiento de una edificación pública o privada. Por decir, un banco tiene que tener un estacionamiento para personas con discapacidad. Eso es lo que debemos saber. Ahora, hay varios tipos de estacionamientos, porque los estacionamientos son en sótanos, no solamente es a nivel de la edificación. Y cuando es en sótano, ahora tiene que estar ubicado, ¿correcto? Y de fácil señalización, porque la persona que conduce un vehículo y es discapacitado tiene que llevar el vehículo, por decir, dar tantas vueltas dentro del sótano para llegar a ubicar el estacionamiento. Por eso que la leyenda o la guía que debe tener debe ser desde la entrada del sótano hasta llevarlo a al mismo estacionamiento, y de ahí al ascensor debe tener la distancia más corta para poder darle las facilidades a la persona con discapacidad. Hemos visto en programas de noticias en que ha habido gente que ha suplantado, incluso llamando al vecino que tiene discapacidad para poder recoger su coche o justificar su presencia en un estacionamiento que estaba reservado para estas personas con discapacidad. Entonces creo que se debe crear conciencia del respeto mutuo entre las personas para que esta ley pueda tener un buen fin y cumplimiento pleno. Sí, es cierto, tiene que estar garantizado por la autoridad, ¿no? Y si el discapacitado llega y está ocupado su estacionamiento, debe asegurarse de que el que ocupa debe ser una persona con, de lo contrario, denunciarlo ante el administrador o la entidad en ese momento de la edificación. Ahora, con respecto al transporte público, en el artículo 20 que hemos presentado también, las empresas de transporte deben contar con unidades accesibles, pero ¿cómo van a ser, como tú dices, conscientes de adecuar sus unidades para recoger a una persona con discapacidad, quitar un asiento, abrir un espacio para ubicar a la silla de ruedas? Un invidente podrá tener la paciencia, el cobrador, de poder subirlo y guiarlo hasta el asiento reservado. Todas esas cositas, como tú dices, viene una educación tanto vial como el mejor trato a un pasajero con discapacidad. Eso tiene que también fiscalizarse, se tiene que tener en cuenta para que tanto el conductor como el cobrador deben estar conscientes, preparados de la forma más adecuada para atender a este sector de personas con discapacidad. Porque muchas veces lo ven parado y como es discapacitado no lo recogen, pasan de frente, no paran incluso, como que a mí me ha pasado más de una vez. En un taxi lo mismo, el taxi te ve con tu silla de ruedas, con tal de no ayudarte, pasa de frente. Entonces, ¿cómo podemos exigir el cumplimiento? A través de la policía, ¿no? A través de las mismas empresas, acercarse a sus empresas y poder decirle, pues, ¿no?, de que deben respetar y ya cumplir. De lo contrario, se harán acciones de cumplimiento. Yo creo que viene una etapa de educación a la población definitivamente. Creo que se ha avanzado bastante con el tema del servicio del tren eléctrico y el servicio de... ¿en qué sentido? De que ya antes los asientos eran exclusivamente para personas con discapacidad y se ha ampliado esta norma, y sobre todo que me gustó un concepto que dieron, que era que el asiento sea para la persona que lo necesite, porque vamos a encontrarnos que en algún momento va a haber una persona que se encuentra delicada de salud, pero que no tiene, digamos, una discapacidad, y sin embargo va a haber gente que no estando en un asiento marcado para discapacitados, cede ese asiento. Me parece que es una buena política instruir a la gente, enseñarle a la gente a ser más humano, a ser más responsable socialmente. La educación debe empezar desde los niños para ver la forma más adecuada de tratar a una persona con discapacidad. El niño ya debe entender de que se le debe ceder el asiento
de que se le dé las facilidades, debe abrir un espacio para que pase la persona con discapacidad. Tratar de darle de esa edad y que la cultura sea pues en todos los centros, digamos, ¿no? Educativos. Ahora, yo considero de que los vehículos van a tener que adecuarse. ¿Por qué? Porque en ningún vehículo actualmente tiene un espacio para que una silla de ruedas vaya la persona sentada. La persona no debe bajar de su silla de ruedas. Como decía hace rato sobre el tren eléctrico y el metropolitano, por ejemplo. En el metropolitano resulta que le invaden todas las personas cuando van en el vehículo. O sea, no tiene una barra donde limite el acceso al espacio de las silla de ruedas. Yo voy con mi silla de ruedas y en el hombro va, sí, en el hombro va chocándose la persona. O sea, nosotros no podemos ir viajando con personas a un costado. O sea, el espacio es reservado exclusivamente para la discapacidad. No debe entrar una persona sin discapacidad. Esa es una. Dos, ¿qué pasa si da un freno el señor, el conductor? Entonces, el vehículo se va hacia adelante con la silla de ruedas. O sea, entonces no tiene unos elementos fijadores en la llanta para que no se desplace con el freno que hace el conductor. Entonces, ahí, por ejemplo, falta regular eso, de que tiene que tener unos fijadores en la parte del piso y que fije la llanta, ¿no? Anclado a la llanta, digamos, para que no se mueva. Porque a veces uno va viajando como un columpio, va viajando durante el trayecto. Entonces, si tiene unos fijadores, la silla es como hacer una silla tan igual como una que va en el vehículo, que no se mueva. Eso es lo que queremos. Y así, nosotros tenemos que buscar un poco que se vaya cumpliendo con las características idóneas para la comodidad de una persona con discapacidad dentro del vehículo. La distancia entre el carro y la rampa supera muchas veces 10-15 centímetros, cosa que se convierte en un bache para el que va en una silla de ruedas. Yo creo que deberían de regular un poco más esos dispositivos para que no se abran las puertas si es que el carro se encuentra a una distancia que no es la prudente, como para que puedan ustedes transitar en lo que se llame silla de ruedas, ¿no? Se tienen que ubicar, se tienen unos sensores, se tienen que ubicar algunos digamos, dispositivos luminarias para que se dé señal verde o señal roja para que no se pueda abrir, como tú dices. Ahora, retomando esto, por ejemplo, el andén con el vehículo en el metropolitano actual que tenemos, a veces el espacio es más de 15 centímetros. Entonces, ¿cómo yo puedo bajar a nivel? Si yo bajo con mis silla de ruedas para pasar del vehículo al andén, las llantitas delante se van a caer dentro del espacio. Entonces, ahí viene la maniobra ya un poco del conductor de apegarse lo mínimo posible para que pueda estar lo más corto ese espacio entre el andén y el vehículo. Bien, nosotros vamos a continuar con las semanas siguientes con el análisis de esta nueva Ley General de las Personas con Discapacidad. Esperamos que en el transcurso de la semana ya se puedan publicar el reglamento, debido a que el plazo para esta reglamentación ya se ha vencido. Nosotros estamos muy contentos en que pronto esta nueva ley regule tanto la zona urbana como el transporte. Quedamos con ustedes, televidentes, hasta una próxima oportunidad. Ok, hasta pronto, señores. Gracias.